Nunca imaginé que algo tan simple como una hoja de papel pudiera derrumbar los cimientos de una vida entera. Era una tarde tranquila, una más entre muchas otras que aprendí a sobrellevar desde que mi esposo desapareció sin dejar rastro en 2007. Me encontraba en la cocina, preparando té, cuando escuché un leve crujido en la puerta. Pensé que era el viento. Pero cuando me acerqué, vi que alguien había deslizado una nota por debajo. Era pequeña, escrita a mano, con una caligrafía que me erizó la piel. Decía, mira en el sótano. En ese instante, sentí como si el pasado que había enterrado con tanto esfuerzo golpeara la puerta de mi presente, y venía con sed de respuestas. Han pasado casi 2 décadas desde que lo vi por última vez. Aquel día, él salió por la mañana como siempre, me dio un beso rápido y dijo que volvería antes de la cena. No volvió. Nunca más. Durante años, viví entre investigaciones inconclusas, promesas vacías de la policía y la terrible incertidumbre de no saber si estaba vivo o muerto. Pero cuando esa nota apareció, toda la oscuridad que me había envuelto durante años se condensó en una frase tan corta como aterradora. ¿Quién la dejó? ¿Por qué ahora? Y lo más perturbador, ¿qué hay en el sótano que durante tanto tiempo ignoré? El sótano siempre fue un lugar que evitaba. Incluso cuando él aún vivía, era su espacio. Decía que guardaba herramientas, cosas de trabajo. Jamás me preocupé por revisar, jamás cuestioné. Pero ahora, 15 años después de su desaparición, una nota me instaba a bajar allí, como si alguien supiera que ese sitio contenía la verdad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Y si él nunca se fue? ¿Y si todo este tiempo estuve viviendo sobre un secreto enterrado a pocos metros de mis pies? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. La nota no tenía firma. Ni fecha. Solo una tinta negra y temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa, o por alguien que llevaba años sin escribir. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Durante todo este tiempo me había obligado a aceptar su ausencia. A construir una rutina sin él. A dejar de buscar señales donde no las había. Pero esa frase, mira en el sótano, tenía un peso distinto. Como si fuera la última pieza de un rompecabezas que nunca quise armar. Como si alguien me gritara que todo lo que creía saber estaba equivocado. Quise ignorarlo. Doblé la nota, la guardé en un cajón, traté de convencerme de que era una broma de mal gusto. Pero esa noche no pude dormir. Cada crujido de la madera sonaba como pasos. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Me levanté 3 veces para revisar si la puerta del sótano seguía cerrada. La cuarta vez, encendí la luz del pasillo y bajé unos cuantos escalones. No sé qué esperaba ver. Todo estaba en silencio, pero el aire olía distinto, como si algo viejo acabara de despertar tras años de letargo. El pasado no se queda atrás por mucho que uno intente dejarlo enterrado. A veces, regresa disfrazado de papel. A veces, de un nombre susurrado en la oscuridad. Desde que mi esposo desapareció, cada llamada desconocida, cada golpe en la puerta, cada figura en la multitud me hacía girar con la esperanza estúpida de que fuera él. Pero no lo era. Nunca lo era. Y justo cuando ya había aceptado la idea de que jamás obtendría respuestas, esta maldita nota llegó a arrastrarme de nuevo al abismo de la duda. ¿Y si no era él quien me enviaba la nota? ¿Y si alguien sabía algo? Tal vez siempre lo supieron. Tal vez estuve rodeada de mentiras durante años. Amigos, vecinos, incluso su familia, todos parecían haberse rendido demasiado pronto. ¿Y si su desaparición no fue un accidente? ¿Y si alguien lo obligó a irse? ¿Y si el sótano guarda la prueba de todo lo que me ocultaron? No podía soportar la idea de que mi vida entera estuviera construida sobre un silencio impuesto, y ahora, por fin, alguien quería romperlo. Cuando cerré la puerta esa noche y me quedé sola con la nota en la mano, sentí que estaba por empezar una historia que jamás hubiera querido protagonizar. No era solo miedo. Era la certeza de que una decisión me cambiaría para siempre, bajar al sótano o seguir ignorando lo que el destino, o alguien, estaba tratando de decirme. Pero ya era tarde. Algo en mí ya había cruzado el umbral. El misterio estaba plantado como una semilla venenosa en mi pecho, y no iba a dejar de crecer hasta que supiera la verdad. No entiendo por qué la nota llegó justo ahora. ¿Por qué después de tantos años? ¿Por qué en este momento de mi vida, cuando al fin había encontrado una pequeña paz en medio del vacío?
¿Por qué remover las cenizas de un fuego que me quemó durante años? La única explicación es que lo que está en el sótano nunca fue ceniza. Nunca fue olvido. Era algo vivo, algo que esperaba ser descubierto. Algo que, quizás, mi esposo dejó allí para que lo encontrara cuando estuviera lista. A veces pienso que si hubiese prestado más atención a los detalles, tal vez habría notado algo. Algún gesto nervioso, una palabra fuera de lugar. Pero esa mañana fue como cualquier otra. Él se levantó temprano, como siempre. Su café, 2 cucharadas de azúcar y ni una gota de leche. Llevaba la misma camisa azul que usaba cuando tenía reuniones importantes, la que le regalé en nuestro aniversario. Me sonrió antes de salir y me dijo, hoy será un día largo, pero prometo traerte algo dulce cuando regrese. Esa fue la última vez que vi su rostro. Esa fue la última frase que me dejó grabada como una cicatriz invisible. A veces pienso que si hubiese prestado más atención a los detalles, tal vez habría notado algo. Algún gesto nervioso, una palabra fuera de lugar. Pero esa mañana fue como cualquier otra. Él se levantó temprano, como siempre. Su café, 2 cucharadas de azúcar y ni una gota de leche. Llevaba la misma camisa azul que usaba cuando tenía reuniones importantes, la que le regalé en nuestro aniversario. Me sonrió antes de salir y me dijo, hoy será un día largo, pero prometo traerte algo dulce cuando regrese. Esa fue la última vez que vi su rostro. Esa fue la última frase que me dejó grabada como una cicatriz invisible. Mi esposo, Tomás, no era un hombre de grandes palabras, pero sí de acciones firmes. Siempre cumplía sus promesas, incluso las pequeñas, llevarme flores sin razón, arreglar el grifo antes de que yo se lo pidiera, recordar el sabor exacto de mis galletas favoritas. Era metódico, serio, y al mismo tiempo tierno. Le gustaba leer en silencio por las noches, me abrazaba con fuerza cuando tenía pesadillas y no soportaba dejar una discusión sin resolver. Vivir con él era como tener un refugio del mundo. Por eso, cuando desapareció, sentí como si ese refugio hubiese explotado desde adentro. Aquella mañana parecía tan ordinaria, que resulta insoportablemente irónico. Hicimos el desayuno juntos. Me preguntó si podía usar el coche porque tenía que hacer varias paradas. Le di las llaves y le deseé suerte. Me besó la frente y salió por la puerta. Fueron segundos. Ni siquiera lo miré salir. No me asomé por la ventana. Si hubiera sabido que era la última vez, le habría dicho tantas cosas. Le habría suplicado que no se fuera. Pero los adioses nunca anuncian que son finales. Solo se convierten en eso cuando ya no hay vuelta atrás. Las primeras horas no me alarmaron. Estaba acostumbrada a que se retrasara. Era responsable, pero el tráfico, los clientes o cualquier imprevisto podían alargar su día. A las 6 de la tarde, le envié un mensaje. ¿Todo bien? ¿Ya vienes? A las 8, lo llamé. El teléfono sonaba, pero no contestaba. A las 9, comencé a sentir ese vacío horrible en el estómago. A las 10, supe que algo andaba mal. Esa noche no dormí. No podía. Cada sombra fuera de la ventana me parecía su silueta. Cada auto que pasaba me levantaba del sofá. Pero él nunca regresó. Al día siguiente, fui a la comisaría. Llevé su foto, expliqué la situación, mostré registros de llamadas y mensajes. El oficial me miró con cara de trámite. Me dijo que a veces las personas se ausentan por voluntad propia. Que debía esperar 72 horas antes de que lo consideraran oficialmente desaparecido. 72 horas. ¿Cómo explicarle que mi esposo jamás se habría ido sin decirme nada? ¿Cómo hacerle entender que no era una corazonada, sino una certeza? Pero nadie parecía escucharme. Nadie parecía tomarse en serio el horror que apenas comenzaba a gestarse. Sus amigos comenzaron a llamarme al tercer día. Todos sorprendidos, ninguno con respuestas. Algunos dijeron que lo habían visto la semana anterior más callado de lo normal. Uno mencionó que Tomás andaba distraído, como si su mente estuviera en otra parte. Su jefe me dijo que no se presentó al trabajo ese día, ni dejó ninguna excusa. Ni una nota, ni un correo, ni una renuncia. Su cuenta bancaria estaba intacta. Su cartera fue encontrada dentro del coche, estacionado a 2 calles de la oficina, con las llaves aún puestas. Fue entonces cuando entendí que esto no era un simple abandono. Esto era otra cosa.
Lo peor no fue su ausencia. Fue la incertidumbre. El no saber si estaba sufriendo, si lo tenían encerrado, si había muerto solo en algún lugar oscuro. Imaginé 1000 escenarios. Que lo habían secuestrado por error. Que lo habían asesinado y enterrado en un sitio sin nombre. Que había perdido la memoria y vagaba por las calles sin saber quién era. Soñé con él cientos de veces. A veces me hablaba. A veces solo lloraba. Otras, me miraba desde la oscuridad y me decía, perdóname. Pero nunca me explicaba por qué se había ido. Lo peor no fue su ausencia. Fue la incertidumbre. El no saber si estaba sufriendo, si lo tenían encerrado, si había muerto solo en algún lugar oscuro. Imaginé 1000 escenarios. Que lo habían secuestrado por error. Que lo habían asesinado y enterrado en un sitio sin nombre. Que había perdido la memoria y vagaba por las calles sin saber quién era. Soñé con él cientos de veces. A veces me hablaba. A veces solo lloraba. Otras, me miraba desde la oscuridad y me decía, perdóname. Pero nunca me explicaba por qué se había ido. Ahora, tantos años después, esa misma pregunta ha vuelto a la superficie. Pero con una diferencia crucial, esta vez tengo una pista. Esta vez hay algo concreto. Una nota. Un mensaje. Una orden. Mira en el sótano. Y mientras repaso en mi mente cada detalle de aquel día, cada palabra, cada mirada, cada paso que él dio antes de desaparecer, una idea me golpea con fuerza, ¿y si Tomás nunca se fue? ¿Y si el día que creí perderlo fue solo el inicio de una historia mucho más oscura, que ha estado escondida, justo debajo de mis pies? Ahora, tantos años después, esa misma pregunta ha vuelto a la superficie. Pero con una diferencia crucial, esta vez tengo una pista. Esta vez hay algo concreto. Una nota. Un mensaje. Una orden. Mira en el sótano. Y mientras repaso en mi mente cada detalle de aquel día, cada palabra, cada mirada, cada paso que él dio antes de desaparecer, una idea me golpea con fuerza, ¿y si Tomás nunca se fue? ¿Y si el día que creí perderlo fue solo el inicio de una historia mucho más oscura, que ha estado escondida, justo debajo de mis pies? Después de una semana sin noticias, algo dentro de mí se rompió. Dejé de maquillarme, dejé de cocinar, dejé incluso de abrir las cortinas. Todo me recordaba a él. Su taza seguía en el lavaplatos, su perfume impregnado en la chaqueta colgada en la entrada. Pero lo más doloroso era su ausencia física en los lugares donde solíamos cruzarnos sin pensar, el lado izquierdo de la cama, su silla en la mesa del comedor, el sillón donde leía los domingos. Era como si la casa misma se hubiera detenido, atrapada en el último día en que él caminó entre sus paredes. Y yo me convertí en una sombra, repitiendo los mismos movimientos cada día, como si al hacerlo pudiera revertir el tiempo y evitar que todo esto pasara. Una noche, desesperada, revisé el baúl donde guardábamos fotos antiguas. Lo abrí con manos temblorosas, como si temiera encontrar algo que no recordara. Entre álbumes y cartas viejas, encontré una nota que él me había escrito años antes, cuando apenas nos estábamos conociendo. Decía, si algún día desaparezco, búscame donde guardamos los secretos. Me helé. ¿Había sido solo una frase romántica? ¿O un presagio? El único lugar que encajaba con esa descripción era el sótano, pero en ese entonces no me atreví a bajar. Algo me detenía. Tal vez el miedo de encontrar una verdad peor que la ausencia. Tal vez, intuía que aún no estaba lista. A medida que pasaban los meses, surgían versiones, hipótesis, habladurías. Algunos decían que lo habían visto con otra mujer. Otros que se había endeudado con gente peligrosa. Incluso hubo quien insinuó que él mismo había planeado su desaparición, para escapar de algo más grande. Yo escuchaba, asentía en silencio, y luego me encerraba en el baño para llorar. No porque creyera esas historias, sino porque el simple hecho de que fueran posibles me hacía dudar de todo. ¿Quién era Tomás, realmente? ¿Hasta dónde conocía al hombre con el que compartí una década? En su escritorio encontré papeles desordenados que nunca había visto. Mapas. Notas escritas a mano. Recortes de periódicos. Algunas páginas estaban arrancadas. En una libreta, había garabateado fechas sin contexto, palabras sueltas como código, falso testigo, claves viejas. Nada tenía sentido. Llevé aquello a la policía,
pero no le dieron importancia. Probablemente son cosas de trabajo, me dijeron. Yo sabía que no. Tomás no era caótico. No dejaba cabos sueltos. Si esos papeles estaban allí, era porque él quería que fueran encontrados. O, porque alguien los había colocado allí para distraerme. La policía cerró el caso 6 meses después, catalogándolo como una desaparición sin indicios de delito. Me entregaron una copia del informe con un sello frío que decía, archivo. Sentí como si me hubieran dado un certificado de olvido. Como si la historia de Tomás ya no le perteneciera a nadie. Pero yo no podía soltarla. Me volví la única guardiana de su memoria. Llené paredes con mapas, calendarios, anotaciones. Me aprendí sus movimientos de los últimos días como si fuera una detective. El día en que desapareció pasó a ser el punto cero de mi vida. Todo se medía antes o después de ese instante. Un año después, algo inquietante sucedió. Recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de Tomás. Estaba en blanco y negro, y no reconocía el lugar de fondo. Parecía cansado, pero vivo. Al dorso, alguien escribió, no todos los que desaparecen quieren ser encontrados. Esa frase me paralizó. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O una confesión? Llevé la foto a analizar, pero no hallaron huellas. Nada. El sobre había sido dejado directamente en el buzón. A partir de ese día, comencé a mirar por encima del hombro. Como si alguien me observara. Como si todo lo que yo creía haber superado, estuviera empezando otra vez. Mi relación con la familia de Tomás se fue deteriorando con el tiempo. Al principio me llamaban a diario. Luego, con menos frecuencia. Después comenzaron a sospechar de mí. Que tal vez yo sabía algo. Que tal vez él me había dejado por culpa mía. Que quizás yo ocultaba información. Una vez, su hermana me gritó, tú vivías con él. Si alguien sabe dónde está, eres tú. Fue como una bofetada. La realidad es que ni siquiera sabía cómo enfrentarme al reflejo en el espejo. ¿Cómo podía yo tener respuestas que me estaban devorando viva por dentro? Lo más doloroso era no poder hacer el duelo. No podía llorarlo como muerto, ni vivir como viuda, ni rehacer mi vida sin culpas. Todo quedaba suspendido, como una llamada sin respuesta. Cada año, el aniversario de su desaparición me destrozaba un poco más. Ponía una vela, miraba su foto, y le hablaba al vacío. Le decía que si estaba vivo, me bastaba una señal. Una sola. Que no le pediría explicaciones. Que solo quería saber que estaba bien. Pero esa señal no llegaba. Hasta que un día, llegó una nota. Y todo lo que había estado contenido durante tantos años, volvió a latir. La noche antes de que apareciera la nota del sótano, soñé con Tomás. Lo vi parado al pie de la escalera del sótano, mirándome sin hablar. Su expresión era una mezcla de tristeza y urgencia. Me extendía la mano, pero cuando traté de alcanzarlo, se desvaneció. Me desperté agitada, con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, la nota estaba allí. Sin explicación. Sin contexto. Solo 2 palabras, mira en el sótano. Y por primera vez en 15 años, sentí que ese silencio impenetrable que había cubierto su desaparición, estaba comenzando a resquebrajarse. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo terrible, el día que Tomás desapareció no fue un final. Fue el principio de una historia mucho más retorcida. Una historia que me obligó a mirar a todos a mi alrededor con desconfianza. Una historia que creció en la oscuridad, sin dejarme vivir, pero tampoco dejándome morir del todo. Una historia que había estado esperando el momento adecuado para abrirse como una herida vieja. Y ese momento, por más que quisiera evitarlo, era ahora. Porque el sótano, que por años ignoré, por fin me llamaba por su nombre. Los primeros días tras la desaparición fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Llamaba al teléfono de Tomás cada media hora. Al principio sonaba. Luego, el buzón. Finalmente, silencio absoluto. Como si el número hubiese dejado de existir. También marqué a todos sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a familiares lejanos. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto. Nadie tenía pistas.
Cada vez que colgaba el teléfono sin obtener respuestas, sentía como si el aire se volviera más espeso, como si la vida misma comenzara a hundirse en una especie de pantano invisible del que no sabía cómo salir. La policía me citó para una serie de interrogatorios. Me preguntaron todo. ¿Dónde estuvo Tomás los días anteriores? Si discutimos. Si tenía enemigos. Si noté algo extraño en su comportamiento. Les respondí lo mejor que pude, pero sentía que dudaban de mí. Sus preguntas eran cada vez más inquisitivas. ¿Estás segura de que no se fue por voluntad propia? ¿Estaban pasando por problemas económicos? ¿Él alguna vez fue violento? En algún momento me di cuenta de que ya no lo buscaban. Me estaban investigando a mí. Me convertí en sospechosa en vez de víctima. Me sentí sola. Atrapada entre la sospecha y el abandono. También vinieron a hablarme de una deuda antigua. Un supuesto préstamo que había firmado hacía años y que nunca saldó. Pero la firma era diferente. La dirección era vieja. Revisé los papeles con un abogado, y aunque parecía legítimo, algo no encajaba. Tomás jamás habría escondido algo así de mí. Sin embargo, ¿y si había algo que no sabía? Empecé a interrogarme incluso por cosas pequeñas. Una llamada que colgó rápido. Una noche que llegó más tarde de lo habitual. Un recibo extraño en su chaqueta. Cosas que, en su momento, no significaban nada, pero que ahora me parecían piezas de un rompecabezas que no sabía si quería completar. También vinieron a hablarme de una deuda antigua. Un supuesto préstamo que había firmado hacía años y que nunca saldó. Pero la firma era diferente. La dirección era vieja. Revisé los papeles con un abogado, y aunque parecía legítimo, algo no encajaba. Tomás jamás habría escondido algo así de mí. Sin embargo, ¿y si había algo que no sabía? Empecé a interrogarme incluso por cosas pequeñas. Una llamada que colgó rápido. Una noche que llegó más tarde de lo habitual. Un recibo extraño en su chaqueta. Cosas que, en su momento, no significaban nada, pero que ahora me parecían piezas de un rompecabezas que no sabía si quería completar. A medida que pasaban los meses, toqué puertas que nunca imaginé tocar. Consulté a un médium. Me lo recomendó una vecina que había perdido a su hija. Me sentía tan desesperada que acepté. Me dijo que veía a Tomás atrapado, entre planos, como si no estuviera ni vivo ni muerto. Me pidió una prenda suya, una fotografía, y algo personal. Le llevé su reloj. Hicimos una sesión larga, rodeados de velas. Me dijo que Tomás tenía miedo. Que algo lo retenía. Pero no supo decirme dónde. Fue tan absurdo como reconfortante. Por un momento creí haber sentido su presencia. Y eso fue suficiente para no rendirme todavía. La economía fue otra víctima. Dejé mi trabajo 6 meses después de su desaparición. No podía concentrarme. Mis jefes lo entendieron al principio, pero con el tiempo todo se volvió insostenible. Las cuentas se acumularon. Hipotequé la casa para seguir pagando a detectives privados que no hallaban nada. Vendí el coche. Vendí joyas. Llegué a empeñar hasta mi anillo de bodas. Todo por la esperanza de una pista. Una señal. Una mínima posibilidad de traerlo de vuelta. Vivía al borde del abismo. Y aunque el mundo seguía girando, el mío se había congelado en el momento exacto en que Tomás cruzó la puerta por última vez. La economía fue otra víctima. Dejé mi trabajo 6 meses después de su desaparición. No podía concentrarme. Mis jefes lo entendieron al principio, pero con el tiempo todo se volvió insostenible. Las cuentas se acumularon. Hipotequé la casa para seguir pagando a detectives privados que no hallaban nada. Vendí el coche. Vendí joyas. Llegué a empeñar hasta mi anillo de bodas. Todo por la esperanza de una pista. Una señal. Una mínima posibilidad de traerlo de vuelta. Vivía al borde del abismo. Y aunque el mundo seguía girando, el mío se había congelado en el momento exacto en que Tomás cruzó la puerta por última vez. Mis amigos empezaron a alejarse. Al principio venían a verme, me traían comida, trataban de animarme. Pero con el tiempo, se cansaron de la misma historia. Tienes que seguir con tu vida, me decían. Tal vez él no quiere que lo encuentres.
Cada vez que escuchaba eso, me daban ganas de gritar. ¿Cómo seguir si ni siquiera sabía qué pasó? ¿Cómo cerrar un ciclo que ni siquiera comenzó con claridad? La soledad fue envolviéndome como una niebla densa. Y yo la dejé entrar, porque al menos en la oscuridad, podía seguir escuchando su voz sin que nadie me juzgara. Las señales falsas se convirtieron en parte del ritual. Una llamada desde un número desconocido. Una voz parecida en la calle. Un informe de alguien parecido a Tomás en una ciudad lejana. Me aferraba a cada una de ellas con una mezcla de esperanza y resignación. Una vez, un hombre apareció en un hospital con amnesia, y juré que era él. Viajé hasta allá con el corazón en la garganta. Pero no era. No tenía ni su voz, ni su mirada. Salí de ese hospital más rota de lo que entré. Era como vivir un duelo sin cuerpo, sin funeral, sin adiós. Un duelo que nunca terminaba. Y así pasaron los años. Con la vida desmoronándose como un castillo de cartas. La casa vacía. El silencio como compañero. Mi cuerpo cansado. Mis sueños consumidos. Pero una parte de mí se negó siempre a dejarlo ir del todo. Porque el amor verdadero no desaparece con la ausencia. Porque cuando compartes la vida con alguien, hay hilos invisibles que no se cortan tan fácilmente. Lo supe siempre, incluso en mis momentos más bajos, algo no encajaba. Algo más profundo. Más oculto. Como si la historia que me contaron fuera apenas la superficie de algo enterrado. Y cuando apareció esa nota con las palabras, mira en el sótano, supe que mi búsqueda no había terminado. De hecho, apenas estaba por comenzar de verdad. Los años no curan del todo. Solo enseñan a llevar el dolor de manera distinta. Luego de los primeros 5, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en la misma casa donde lo vi por última vez. Cada rincón me hablaba con su voz. La cocina, el pasillo, incluso el pomo de la puerta que él mismo instaló. Era como vivir en un cementerio sin lápidas. Así que empaqué lo esencial, guardé sus pertenencias en una caja, y me mudé a una casa más pequeña, en las afueras. No fue fácil, pero fue necesario. Como si al cambiar de espacio pudiera, por fin, respirar un aire distinto, aunque aún llevara sus memorias incrustadas en la piel. Aprendí a vivir sola. A preparar café solo para una taza. A dormir del lado que él no ocupaba. A manejar las compras, las cuentas, las reparaciones. Al principio cada acción dolía, como una traición a lo que habíamos construido juntos. Pero con el tiempo, los rituales cambiaron de forma. La soledad ya no me devoraba, solo me acompañaba. Descubrí pequeños placeres, leer sin interrupciones, plantar flores en el jardín, escuchar música sin pensar en qué le gustaría a él. Mi vida no volvió a ser la misma, pero se volvió habitable. Menos dolorosa. Más silenciosa. Y en ese silencio, aprendí a convivir con su ausencia como quien aprende a caminar con una cicatriz. Nunca volví a casarme. Algunos hombres se acercaron, con buenas intenciones, pero yo ya no estaba entera para entregar. Siempre me sentía a medias. Como si una parte de mí estuviera aún en pausa, esperando. No por romanticismo, sino por una convicción profunda, no podía amar de nuevo mientras no supiera qué fue de Tomás. Vivía con la incertidumbre de si estaba viva o viuda. Y aunque me hice fuerte, no podía ofrecerle a nadie más que restos. Además, me cansé de explicar. De contar la historia. De ver cómo sus rostros se llenaban de compasión o incredulidad. Así que aprendí a estar sola. A tener mis propios horarios. Mis propios silencios. Mi propio ritmo. La caja con sus cosas permanecía guardada en el altillo del armario. Una caja de cartón forrada con cinta. Dentro, sus cartas, su reloj, una camisa que aún conservaba su olor, su pluma favorita, algunas fotos de nuestras vacaciones, una entrada de cine del primer día que salimos juntos. Nunca la abría del todo, pero de vez en cuando la bajaba, la acariciaba con la yema de los dedos y le hablaba en susurros. Era mi manera de no olvidar. De mantener viva su memoria sin dejar que me consumiera. Era un pacto entre el pasado y el presente, te recuerdo, pero no te arrastro. Hubo días buenos. Incluso semanas enteras en las que no pensaba en Tomás más que un instante. Iba al mercado, regaba mis plantas, leía un libro, y el tiempo pasaba como si finalmente hubiera dado un paso hacia adelante.
pero luego había días grises. No necesitaban razón. Un olor, una canción, una sombra, bastaban para arrastrarme de nuevo. En esos momentos, volvía a sentarme en el borde de la cama, abrazando su camisa, deseando escuchar el ruido de la cerradura. Como si 15 años no fueran suficientes para renunciar a esa esperanza absurda. Como si el corazón se negara a aceptar lo que la lógica gritaba hace tiempo. De vez en cuando soñaba con él. No eran sueños dramáticos, ni visiones celestiales. Eran cosas pequeñas. Soñaba que venía a cenar y hablábamos de cosas cotidianas. O que íbamos en coche por alguna carretera. O que aparecía en casa, como si nada, con su sonrisa ladeada y me preguntaba, ¿pusiste a hervir el agua? Yo despertaba con el pecho encogido, entre la ternura y el vacío. Porque esos sueños eran tan reales que, por unos segundos, creía que todo había sido una pesadilla. Pero al abrir los ojos, la cama seguía fría, el reloj seguía marcando el presente, y él seguía sin estar. Con el paso del tiempo, la gente dejó de preguntar por él. Su nombre dejó de aparecer en las reuniones, en las sobremesas familiares, en los cumpleaños. Era como si el mundo hubiese decidido archivar su historia. Y yo fingía haberlo hecho también. Sonreía cuando me preguntaban si estaba bien. Decía frases como, ya pasó, la vida sigue, todo cicatriza. Pero en mi interior sabía que no todo había cerrado. Que hay ausencias que no mueren, solo aprenden a caminar en silencio junto a ti. Y que no todas las respuestas llegan con el tiempo. Algunas solo se esconden mejor. Las fechas importantes seguían marcadas en mi calendario. Su cumpleaños. El aniversario de bodas. El día en que desapareció. A veces compraba su pastel favorito, o dejaba una flor donde solía sentarse. No era superstición. Era necesidad. Necesidad de recordarme que alguien existió, que alguien amé, que alguien me amó. No quería que el tiempo me lo borrara. Porque la muerte borra el cuerpo, pero el olvido mata el alma. Y yo me negaba a enterrar el alma de Tomás. Aunque no supiera dónde estaba, ni en qué rincón del mundo, si es que aún habitaba alguno. Me volví más introspectiva. Menos dada a confiar. A veces salía a caminar por el parque y observaba a las parejas jóvenes con ternura y tristeza. Me preguntaba si sabían que un simple beso de despedida podía ser el último. Si valoraban realmente la presencia diaria del otro. A veces quería advertirles, amen fuerte. No den por hecho nada. A veces, uno sale por pan y nunca regresa. Pero me lo guardaba. Porque esa era mi historia. Y porque nadie puede entender del todo el peso de una ausencia hasta que le toca cargarla en los hombros. Y así transcurrieron 15 años. Lentamente. Sin sobresaltos. Con rutinas, con silencios, con cicatrices que ya no dolían, pero seguían ahí. Me convertí en una mujer distinta. Más fuerte, más prudente, más callada. Había aprendido a convivir con el misterio. Había dejado de buscar, no porque no me importara, sino porque me había resignado. Hasta que, una mañana cualquiera, al abrir la puerta, encontré esa nota doblada en dos. Sin firma. Sin contexto. Solo una frase que congeló mi mundo, mira en el sótano. Y en ese instante, supe que todo lo que había creído enterrar, estaba a punto de resucitar. Fue un día común. Uno de esos martes que parecen copias de los anteriores. Me levanté, preparé mi café, regué las plantas del balcón, revisé el correo como de costumbre. Nada parecía fuera de lugar. Pero cuando abrí la puerta para sacar la basura, algo en el suelo llamó mi atención. Una hoja doblada en 4, sin sobre, sin remitente, como si alguien la hubiera deslizado apresuradamente por debajo de la puerta. Pensé que sería publicidad o algún error de dirección. Pero al desplegarla, mi corazón se detuvo, en letras negras, escritas a mano con trazo firme y directo, decía solo 4 palabras, mira en el sótano. Me quedé de pie, inmóvil, con la nota temblando entre mis dedos. Fue como si un frío recorriera toda mi columna. Era imposible. Nadie debía saber. Esa casa llevaba años alquilada antes de que yo la comprara. Nadie, absolutamente nadie, sabía lo que significaba Tomás para mí. ¿Quién podía dejar esa nota? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué usar esas palabras tan precisas, tan afiladas como cuchillas?
¿Qué se suponía que encontraría en el sótano? Lo había evitado desde que me mudé. No por miedo concreto, sino por esa sensación extraña, como si ese lugar no quisiera ser abierto. Recordé de inmediato que Tomás siempre detestó los sótanos. Incluso en nuestra casa anterior, jamás bajaba. Decía que le daban escalofríos. En esta casa nueva, el sótano era pequeño, oscuro, con una puerta que crujía al menor roce. Cuando firmé el contrato de compraventa, ni siquiera lo inspeccioné. Lo cerré con llave el primer día y nunca volví a mirar hacia allá. Era mi zona de sombra, el rincón que mi mente había acordado ignorar para no abrir viejas heridas. Pero esa nota lo cambió todo. Era como si alguien hubiese abierto de golpe una herida que llevaba años sellada, solo para decirme, todavía no ha terminado. Mil ideas pasaron por mi cabeza. Tal vez era una broma cruel. Alguien que conocía mi historia. ¿Un vecino? ¿Un desconocido que encontró algún artículo viejo? Pero, ¿cómo habría dado con mi dirección? ¿Por qué dejar la nota ahora, después de tantos años? Revisé cámaras del vecindario, pero ninguna apuntaba directamente a mi puerta. Nadie había visto nada. Sentí paranoia. Como si me estuvieran observando. Dejé las luces encendidas toda la noche. Cerré todas las ventanas. Dormí mal. Y al día siguiente, lo primero que hice fue acercarme lentamente a la puerta del sótano, sin abrirla. Toqué la perilla como si esperara que quemara. Estaba fría. El metal parecía haberse congelado con el paso del tiempo. Dudé. Me dije a mí misma que era absurdo. Que era solo una broma. Pero algo en mi interior, algo que no podía explicar, susurraba que no era coincidencia. Que esa nota no era un juego. Y que la respuesta que busqué por años podía estar ahí abajo. Llamé a una amiga. Le pedí que viniera. No le conté todo. Solo le dije que necesitaba ayuda con algo. Pero cuando llegó, me miró preocupada. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Y yo pensé, tal vez estoy por encontrar uno. Bajamos juntas. Linterna en mano. Había humedad en el aire. El polvo flotaba como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Cada escalón crujía como si protestara por ser pisado. El sótano era más profundo de lo que recordaba. A un costado, viejas cajas que jamás abrí. Al fondo, un estante con herramientas oxidadas. Nada parecía fuera de lugar, hasta que vi algo sobresalir de una grieta en la pared. Un papel. Del mismo tamaño que la nota. Me acerqué con cuidado, mientras mi amiga observaba en silencio. Lo tomé con manos temblorosas. Estaba enrollado y sujeto con un hilo rojo. Y en él, otro mensaje, más breve aún: ya es hora. Sentí que el corazón me iba a explotar en el pecho. Miré a mi amiga. Ella me dijo, ¿qué significa eso? No supe qué responder. Porque lo supe de inmediato, esa letra era la de Tomás. La conocía mejor que la mía. Aquella mezcla de mayúsculas y cursiva, ese trazo con ligero temblor al final, no había forma de que fuera falsificada. La reconocí como quien reconoce una voz después de décadas. Y entonces lo imposible dejó de parecerlo. Si él escribió esa nota, entonces estaba vivo. O había estado. O alguien había estado con él. Y la pregunta más angustiante se materializó: ¿dónde ha estado todo este tiempo? Decidí no decir nada más a nadie. Mi amiga pensó que había sido una coincidencia, una vieja hoja olvidada, algún inquilino anterior. Me pidió que dejara eso, que me cuidara. Pero algo en mi interior ya había despertado. Esa noche no dormí. Releí las notas 1000 veces. Comparé la letra con las cartas antiguas que guardaba en la caja. Coincidían. Era él. No había duda. El trazo, la presión, incluso el margen. Me senté en el suelo, con las manos en la cabeza, sintiendo que el mundo se volvía irreal. ¿Era posible que Tomás me hubiera estado hablando todo este tiempo, desde las sombras? Revisé el sótano a fondo. Revisé cada pared, cada tabla, cada rincón. Golpeé con los nudillos buscando huecos. Toqué el suelo. Medí los espacios. Había algo oculto. Lo sentía.
como una presencia que no se ve, pero se percibe con la piel. Cada parte de mi cuerpo vibraba con una mezcla de miedo y esperanza. No sabía si encontraría un cadáver, un mensaje oculto, o a alguien esperándome tras una pared falsa. Lo único que sabía era que el silencio se había roto. Y que si Tomás me había dejado esa nota, significaba que no me había olvidado. Que me necesitaba ahora. Que algo me esperaba allá abajo. Durante años, esperé un milagro. Y ahora que parecía estar sucediendo, me sentía aterrada. Porque la verdad tiene peso. Y no siempre sana. A veces, hiere más que la ignorancia. Pero ya no podía detenerme. La nota había cambiado todo. Me había arrastrado de nuevo a ese agujero que juré nunca volver a mirar. Y mientras miraba hacia la penumbra del sótano, con la linterna en una mano y las notas en la otra, supe que no había vuelta atrás. Tomás me había hablado. Y ahora, me tocaba escucharlo. Aquella noche decidí bajar sola. La idea de que otra persona pudiera presenciar lo que estaba a punto de descubrir, no me parecía justa. Era mi historia. Mi dolor. Mi esposo. Me vestí con ropa cómoda, me até el cabello y tomé una linterna potente, la misma que usaba cuando se iba la luz. Bajé los peldaños despacio, uno a uno, como si cada escalón descendiera no solo al sótano, sino también a una parte profunda de mi pasado. El aire estaba más denso que antes. Olía a humedad, a madera encerrada, a polvo. El silencio era absoluto, pero no se sentía vacío. Se sentía expectante. La linterna iluminaba solo por partes, y cada sombra parecía moverse, como si algo o alguien me estuviera observando desde los rincones más oscuros. Me detuve varias veces. Me dije que era absurdo, que no había nadie. Pero el corazón me latía con fuerza, como si presintiera lo contrario. Un ruido seco, como si algo hubiera caído al fondo, me hizo girar de golpe. No había nada. Pero mis manos sudaban. Cada paso me acercaba a una esquina que nunca había explorado. El sótano era más amplio de lo que recordaba. Tal vez no lo había querido ver. Tal vez siempre hubo algo allí, esperando que estuviera lista. Fue entonces cuando vi la caja. Era de madera oscura, vieja, con herrajes oxidados y una cadena gruesa enroscada sobre sí misma, cerrada con un candado robusto. Estaba cubierta con una lona manchada de tierra y polvo, casi invisible a simple vista. Me agaché. La cadena tenía un nudo que parecía hecho con cuidado. No estaba ahí por accidente. Sentí una descarga eléctrica al tocarla. Esa caja no era un simple contenedor. Era un mensaje. Un secreto encerrado. Y alguien, años atrás, había hecho un esfuerzo deliberado por asegurarse de que no fuera abierta, hasta ahora. Busqué a mi alrededor, tras revisar entre herramientas viejas y muebles arrumbados, encontré una llave pequeña en el fondo de una cajita de metal oxidada. No tenía etiqueta, pero encajó perfectamente en el candado. Lo abrí con un clic sordo que retumbó como un disparo. El interior de la caja era un universo en sí mismo. Estaba llena de objetos meticulosamente organizados, sobres amarillentos, fotografías apiladas, una pequeña grabadora de casete con una cinta puesta, y una carpeta gruesa con documentos. Todo cubierto por una capa de polvo que demostraba que no había sido tocado en años, y, sin embargo, todo estaba sorprendentemente intacto. Lo primero que hice fue tomar la grabadora. Tenía un botón de reproducción gastado, como si hubiera sido presionado muchas veces. Dudé en encenderla. ¿Qué iba a escuchar? ¿La voz de Tomás? ¿Un grito? ¿Una confesión? Mis dedos temblaban mientras presionaba play. El casete giró unos segundos en silencio, y luego, su voz. Mi corazón se detuvo. Era él. Esa voz grave, pausada, con esa leve aspiración entre frases. No había duda. Dijo mi nombre. Luego hizo una pausa larga. Si estás escuchando esto, entonces encontraste la caja. Y eso significa que, ya es tiempo de contarte la verdad. Apagué la grabadora de golpe, con lágrimas en los ojos. Mi cuerpo temblaba. No sabía si quería seguir. Respiré hondo y decidí seguir el orden que él parecía haber planeado. Debajo de la grabadora encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con sumo cuidado. Era una carta extensa, escrita en varias hojas,
dobladas perfectamente. A medida que leía, sentía como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Tomás hablaba como si supiera que no volvería, pero no por un accidente. Lo decía con resignación. No te abandoné, al menos, no por voluntad propia. Hablaba de decisiones que tomó para protegerme, de personas peligrosas, de una deuda del pasado que lo alcanzó. Todo sonaba irreal, como una novela negra. Pero era su letra. Su lenguaje. Su alma impresa en cada línea. En la carta, describía detalles que solo él podía conocer. Hablaba de una época antes de que nos conociéramos, de algo que ocultó desde siempre, un vínculo con personas que no debía mencionar, con un grupo que lo amenazó con hacerme daño si no desaparecía. Decía que el día de su desaparición no fue casual. Lo estaban siguiendo. Me dio instrucciones para protegerme. Dijo que había dejado pistas, pero que si no las encontraba, era mejor así. Que no quería arrastrarme a su infierno. Pero si estás leyendo esto, es porque ya no hay peligro. Y porque mereces saber la verdad. Entre los documentos encontré copias de pasaportes, nombres falsos, fotografías de lugares en los que aparentemente había estado, una estación de tren en Argentina, una calle solitaria en Marruecos, una playa de aspecto desolado. Todo parecía parte de una vida paralela. Tomás había vivido en las sombras, como un fantasma, durante años. No por cobardía, sino por miedo a que yo pagara las consecuencias. La revelación me desgarró. Lo odié. Lo amé. Lloré por la versión de él que no conocía. ¿Cómo había soportado tanto tiempo lejos? ¿Por qué no confió en mí desde el principio? Las fotos eran las más dolorosas. En una aparecía él, frente a un espejo, con la barba crecida y los ojos cansados. En otra, sostenía un periódico, como prueba de vida. En una más, me observaba a la distancia, yo en un café, él en la acera de enfrente. No me di cuenta. Él sí. Nunca dejé de verte, decía en la carta. Solo no podía acercarme. Sentí que el aire me faltaba. Me derrumbé en el suelo del sótano, rodeada por la caja, los papeles, las fotos, como si estuviera sepultada por el pasado mismo. Todo lo que creí cerrado, estaba más vivo que nunca. La última hoja de la carta decía, si llegaste hasta aquí, hay algo más que necesitas ver. Está detrás de la pared norte. Golpea 3 veces. Me paralicé. Miré hacia esa dirección. Una vieja estantería tapaba parte del muro. La moví con dificultad. Detrás, el cemento tenía marcas. Golpeé 3 veces. Un hueco sordo respondió. Había algo más. Algo escondido. Algo que él dejó, esperando este momento. Y supe, con el corazón encogido, que aún no había terminado. Que el verdadero secreto aún estaba por revelarse. Golpeé 3 veces, como decía la carta. El eco que devolvió la pared fue sordo, hueco, como si detrás del muro no hubiera concreto, sino un espacio oculto. Me armé de valor y, con una palanca oxidada que encontré junto a las viejas herramientas, comencé a desprender el yeso con cuidado. Me tomó casi 1 hora romper lo suficiente para descubrir lo que estaba escondido, una pequeña caja metálica empotrada dentro de la pared, sellada con tornillos. La abrí con manos temblorosas. Dentro, había un paquete envuelto en plástico, un segundo casete, otro sobre con mi nombre, y una carpeta sellada con cinta adhesiva vieja, casi deshecha por el tiempo. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir era la razón por la que Tomás se había ido. Sabía que, después de leer esas páginas y escuchar esa grabación, no volvería a ser la misma persona. Volví arriba, no porque tuviera miedo del sótano, sino porque presentía que necesitaba estar rodeada de luz para enfrentar lo que venía. Puse el nuevo casete en la grabadora y presioné play. Su voz sonó distinta esta vez. Más desgastada. Más humana. Como si hablara desde una herida que nunca cicatrizó. Si estás escuchando esto, significa que encontraste todo. Que sobreviviste a mi ausencia. Y que tengo que contarte la verdad, completa. Hizo una pausa. Escuché cómo exhalaba aire lentamente, como quien se prepara para confesar lo impensable. Y entonces comenzó a hablar de una vida que yo jamás supe que existía. Tomás me contó que antes de conocerme, durante sus años en la universidad, se vio involucrado con un grupo de personas que operaban fuera de la ley.
Lo reclutaron como intermediario para movimientos de dinero y documentos. No sabía al principio en qué estaba metido, pensó que era algo temporal, inofensivo. Pero pronto descubrió que era una red internacional de lavado, contrabando y manipulación de identidades. Quiso salirse. Lo intentó. Pero no se puede salir de algo así sin pagar un precio. Cuando nos conocimos, llevaba años huyendo de eso. Pensó que podría reconstruir su vida conmigo. Y lo hizo. Hasta que lo encontraron. No fueron fantasías paranoicas. Había nombres, fotos, documentos. Y todo encajaba con detalles de su pasado que siempre me parecieron vagos o contradictorios. El casete seguía. Cuando desaparecí, fue porque no me dieron opción. Me encontraron. Me amenazaron con hacerte daño. Matarte. No tenía elección. La única forma de salvarte era fingir mi propia muerte y convertirme en una sombra. Me caían lágrimas sin darme cuenta. Cada palabra suya perforaba mi pecho como si el tiempo retrocediera, como si lo perdiera por segunda vez, pero ahora entendiendo realmente por qué. La carpeta contenía recortes de periódicos, actas falsas, cartas cifradas. Pero lo más impactante fue una transcripción detallada de una conversación telefónica grabada. Era entre Tomás y una mujer que no reconocí al principio, hasta que llegué al final de la página. Era su hermana. Su propia hermana había sido parte del grupo que lo delató. Fue una traición familiar, impulsada por dinero. Ella había estado en mi casa después de su desaparición. Me abrazó. Lloró conmigo. Todo ese tiempo, fingió. La frialdad de esa revelación me revolvió el estómago. Comprendí que no solo había perdido a mi esposo, sino que también había confiado en la persona que lo había entregado. En el casete, Tomás se quebró al recordar eso. Su voz tembló por primera vez. Nunca pensé que alguien de mi sangre sería capaz de venderme. Pero lo hizo. Y eso cambió todo. Me habló directamente. Te amé cada segundo, incluso cuando no podía estar contigo. Cada ciudad en la que estuve, cada nuevo nombre que asumí, llevaba algo tuyo escondido. Una foto. Una carta. Tu perfume en mi ropa. No sabes cuántas veces pensé en volver. Pero sabía que no era seguro. Ni para mí, ni para ti. Y entonces lo dijo. Lo que me destrozó, jamás podré volver. Fue en ese instante que sentí la verdadera profundidad de su sacrificio. Él no me había dejado porque no me amaba. Me había dejado porque me amaba demasiado. Porque en su lógica rota, desaparecer era su única forma de cuidarme. Pero eso no lo hacía menos cruel. Años de silencio, de preguntas, de angustia, de soledad. Toda una vida construida sobre una mentira necesaria. Me sentí agradecida, sí, pero también devastada. Porque la verdad que había esperado por tanto tiempo no me trajo consuelo, sino una forma distinta de pérdida. Ahora sabía todo, pero no podía cambiar nada. La carta final era breve, manuscrita, con tinta corrida en algunos tramos, como si hubiera llorado mientras la escribía. Sé que nunca podré pedirte que me perdones. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomé fue pensando en ti. Siempre fui tuyo, incluso cuando el mundo me obligó a desaparecer. Esta es mi última carta. Lo que hay aquí es todo lo que fui. No tengo más para darte, salvo la verdad. Debajo de esa hoja, había un relicario. Dentro, una pequeña fotografía nuestra de cuando éramos jóvenes, y una trenza mía que alguna vez le regalé. Lo había guardado todo ese tiempo. Me quebré. Ya no podía más. Lloré durante horas. Me quedé en el suelo, abrazando la caja metálica como si fuera lo último que quedaba de él. Era como tocar su alma. Como si me hubiera dejado una parte viva de sí mismo, encerrada entre papeles, casetes y recuerdos. Y, por primera vez en 15 años, sentí que estaba listo para partir. No por cobardía, sino porque finalmente había cumplido su última promesa, protegerme, aunque fuera desde las sombras. Y ahora que ya no era necesario esconderse, se despedía no con palabras, sino con verdad. Guardé todo cuidadosamente. Volví a sellar la caja, esta vez con llave, y la coloqué en un rincón especial del sótano. No era un altar. Era una tumba simbólica. Un lugar donde el pasado podía descansar en paz.
Esa noche, dormí diferente. No mejor, no peor, solo distinto. El peso del misterio se había ido, pero el vacío de la verdad ocupaba su lugar. Sabía que Tomás ya no volvería. Pero por fin lo sentía conmigo. No como un fantasma, no como una pregunta sin respuesta, sino como alguien real, que me amó lo suficiente como para desaparecer. Y eso, aunque doliera, era lo más honesto que había vivido. Después de toda la noche revisando cada detalle en la carta y los documentos, supe que no podía quedarme callada. Tenía que hacer algo. Si Tomás había dejado todo ese material para que la verdad saliera a la luz, yo debía ser la voz que lo hiciera. Al amanecer, fui a la estación de policía, con la carta en la mano, los documentos meticulosamente guardados en una carpeta, y la grabadora con la cinta que contenía su confesión. Cada paso hacia la comisaría sentía el peso del miedo, pero también una chispa de esperanza que no tenía desde hacía años. Tal vez, esta vez, alguien creería la verdad. Tal vez ahora podría cerrar ese capítulo. Sin embargo, la esperanza duró muy poco. Cuando me senté frente al oficial encargado y le mostré la carta, sus ojos reflejaron primero escepticismo, luego impaciencia. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué espera ahora? Preguntó, como si le contara un cuento irreal. Intenté explicar lo que había descubierto, la red criminal, la traición familiar, el miedo. Pero sus respuestas fueron evasivas, llenas de burocracia. Son años demasiado viejos, señora. Sin pruebas contundentes no podemos reabrir ningún caso. Sentí que mi corazón se rompía otra vez. Era como si el mundo estuviera conspirando para mantener el silencio. Le pedí que revisara los documentos, que escuchara la grabación. El oficial accedió, aunque con desgana. Lo que pasó después fue aún peor. Justo cuando sacaba la carpeta de la bolsa, un ruido seco se escuchó afuera. Al volver a mirar, la carpeta había desaparecido. Me levanté de inmediato, sorprendida, pero nadie en la estación parecía haber visto nada. Nadie. Me quedé helada. No podía creer que en un lugar donde se supone debía estar segura, los secretos de Tomás se esfumaran como fantasmas. Era como si alguien quisiera enterrarlos para siempre. Y yo ahora estaba sola, más que nunca. Salí de la estación con la sensación de haber sido engañada, ignorada, y peor aún, vigilada. En la calle, miré a mi alrededor. Un hombre con gafas oscuras y abrigo largo estaba parado a varias calles de distancia, observándome. No sé si era paranoia, pero el miedo se apoderó de mí. ¿Me seguían? ¿Sabían que había encontrado esa caja? ¿Estaban protegiendo un secreto mucho más peligroso de lo que imaginaba? Mi instinto gritaba que debía correr, pero el cuerpo me pesaba como si llevara años de cansancio y dolor atrapados en los huesos. Volví a casa con el corazón acelerado. No podía quedarme quieta. Sabía que el misterio no había terminado, que Tomás había dejado pistas para que siguiera buscando. Rebusqué en la caja y en la carta, buscando algo que no hubiera visto antes. Entonces, entre los papeles, encontré una llave pequeña y extraña, de un color dorado y diseño antiguo. No venía acompañada de explicación alguna, solo estaba ahí, como una invitación silenciosa. ¿Qué abría esa llave? ¿Dónde debía ir? No había direcciones, ni nombres. Solo la certeza de que debía seguir adelante, a pesar del miedo y la incertidumbre. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y determinación. Sentía que alguien me vigilaba, que mi teléfono estaba intervenido, que cada paso era controlado. Pero también sentía que Tomás estaba conmigo, en espíritu, dándome fuerzas para no rendirme. Decidí investigar la llave por mi cuenta, yendo a cerrajerías antiguas, buscando expertos en objetos viejos. Nadie sabía nada. Pero uno de ellos me mencionó un nombre raro, relacionado con un barrio viejo y olvidado de la ciudad, donde antes se escondían documentos y bienes de personas desaparecidas. Esa pista me dio un nuevo destino. Tenía que ir. Con la llave en el bolsillo y una mochila ligera, me dirigí a ese barrio polvoriento y lleno de calles estrechas. El sol era implacable, pero mi corazón estaba lleno de un fuego que no podía apagar. Encontré un edificio abandonado, una vieja fábrica que parecía a punto de caerse. Sentí que ese era el lugar.